Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Álvaro Barrera Y yo, Carlos Montojo, y esto es... no me hables de tu libro. Perdón. Estamos jugando al tenis. Literal. Voy a hacer así para seguiros. Es que, tío, el invitado va a estar jugando al tenis. Perdón. Ay, ahora pásame una Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Álvaro Barrera. Pregunta. Pero esto tenéis que publicarlo. O sea, esta secuencia Sí, la ha sido verdad. cojonuda. mil por mil. Vale, estoy. No te importa, ¿no, Antonio? No. No se ve eso, da igual. Vale. Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Álvaro Barrera Y yo, Carlos Montojo, y esto es... no me hables de tu libro. Hoy estamos con... Esta vez vas a aguantar la mofa. Basta ya. ¿No? Ahora tienes que seguir. Ahora tienes que arrancar. Profesional, tío. Ya no hay... Así no sorprendemos a ningún invitado, tío. Ya hay que seguir, ¿eh? Ya hay que seguir. Venga, dale. Hoy estamos... Qué falta de profesionalidad. Sí, sí, Este tío. podcast es una barbaridad. Primeros, tío. Ay. Vale. ¿Esto lo haces con todos? No, pero no me puedo... Es que te pones más serio, cabrón. ¿Pero si estáis riendo de mí o lo hacéis con todos? No estamos poniendo perdón. Ay. Pero tiene que ser muy serio, tío. Bueno, hoy estamos aquí con... No, hazlo bien. Empieza. Empezamos de cero. Sí. Edu, no te rías, A mí, cabrón. a mí me ha molado, tío. Esto es una forma de empezar perfecta. Yo también lo creo, tío. Es como muy profesional. Pues, tío, para adelante. Venga. Pero ya hemos empezado. Claro, es que tú por qué quieres rodar otra vez. No, dale. Estamos hoy aquí con Antonio Espinosa Los Monteros, fundador de Aguara, fundador de Liux. Y bueno, antes de entrar a la cuestión, siempre nos gusta que el invitado nos cuente quién es. Antonio, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Premio Princesa de Girona, que se te ha olvidado también ahí. Ojo, muy importante, efectivamente. Entonces, que os cuente mi vida, ¿no? Que os cuente mi libro. Cuéntanos. Bueno, o sea, justo lo que queremos es que, o sea, aquí justo precisamente venimos a que no nos cuentes exactamente tu libro, Ah. sino una breve introducción de quién es Antonio Espinosa, qué ha hecho, y a partir de ahí ya nos metemos un poco en materia. Vale, pues a ver, en resumen, me considero una persona con mucha suerte, tengo una familia increíble, que creo que es la base de todo, mis padres, mis hermanos, he nacido en una casa feliz, en una familia unida, en un entorno perfecto y además he tenido la oportunidad de viajar, de conocer sitios, de vivir con mis padres, viví en Bolivia, en Brasil, en distintos sitios de España. Y bueno, pues aparte de eso, pues la vida me ha ido llevando a tener experiencias pues muy especiales, ¿no? Quizás un camino pues no estándar, en el que pues durante la carrera acabé metiéndome en líos, viajando, yéndome a Perú, a Camboya, a Etiopía, a Burkina Faso, a hacer proyectos. Estudiaba arquitectura y dedicaba mi tiempo libre, mis vacaciones, a hacer cosas en sitios pues un poco extremos, ¿no? Pues a construir, ayudar con la construcción de casas, de un cole, de hospital. Y al final en los lugares más extremos del planeta aprendes muchas cosas, ¿no? Y a mí fueron experiencias que de alguna forma me determinaron pues lo que tenía que ser mi trabajo, a lo que tenía que dedicar mi tiempo. Y bueno, pues me llevaron a emprender sin haber sido yo nunca emprendedor, sin haber pensado yo nunca en serlo, sin tener familia emprendedora, sin saber nada de esto, porque estudié arquitectura, no sabía nada de empresas ni de nada que se le pareciera. Y tampoco sé si soy ni buen emprendedor ni estoy hecho para esto, pero siempre me ha movido un propósito fuerte, ¿no? En todos los proyectos que he hecho. Y tengo esa grandísima suerte que además se completa y se va haciendo cada vez más heavy, porque pues ahora tengo mi propia familia, una mujer que adoro, un hijo que adoro y otro en camino. O sea que soy un tipo sortudo y agradecido. Qué bien, tío. Y entonces decides, con todo este proyecto de ayudar a la gente y demás, decides meterte en un sector tan complicado como es el agua, ¿no? Y montas Aguara. Bueno, monté con Luis y Pablo, con mis socios, Pablo Urbano, que era amigo del cole. Y el amigo compañero de caterings. Mira, Trabajamos claro. juntos mucho tiempo. Sí. Y con Luis de Sande, un amigo de mi padre, pues montamos Aguara
entre 2014 y 2016, que lanzamos al mercado, pues con una idea muy loca, ¿no? Que era montar una empresa social, que en aquel momento era un concepto bastante desconocido, y nosotros lo construimos como una empresa sin ánimo de lucro. O sea, una organización que genera ingresos vendiendo un producto, que es nuestra marca de agua, Aguara, pero que es una entidad sin ánimo de lucro porque reinvertimos el 100% del beneficio repartible del dividendo en proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo. Básicamente, vendemos agua aquí para poder llevar agua a lugares pues, muy extremos. Países, hemos trabajado en 28 países ya, casi todos africanos, pero también países de Asia, de Latinoamérica, y en zonas muy remotas, muy rurales, en lugares de pobreza extrema donde la gente no tiene ni agua potable accesible y donde tratamos de pues, llevar lo más básico, ¿no? A través del agua empieza el desarrollo y las oportunidades mínimas para gente que vive en situaciones que no das crédito en el siglo XXI. O sea, básicamente encontramos lugares en los que la gente vive en situaciones que es que no te crees, de formas que no deberían existir, ¿no? Y ¿Serías capaz de todos esos sitios que te habrán marcado muchos de ellos por lo mal que están? ¿Te acordarías de uno que te haya llamado más la atención, o sea, que te haya impresionado más que otros? ¿O no? son tantos, tío, son muchísimos, pero te diría que por cercanía en el tiempo, el último viaje que hice fue a Madagascar. Y en Madagascar, os voy a contar una anécdota, pero esto es una de tantos lugares y son realidades que nos parecen súper extremas, pero que son el día a día a nivel planeta, ¿no? Es que nosotros vivimos en una excepción, pero José Luis Guirao, que tiene la ONG Agua de Coco allí, es nuestro socio local con el que desarrollamos proyectos, tiene otra serie de proyectos brutales y una de las cosas que fueron muy impresionantes del viaje es visitar el centro de día para niñas prostituidas. Y básicamente es un centro de día donde él acoge a niñas pues, de entre 9 y 14 años, tenían las que estuvimos allí, que por la noche se dedican a la prostitución y por el día pues él monta un lugar donde pueden pasar, estar protegidas, ducharse, tener una higiene, comer y darles un poquito de formación, ¿no? Él es muy aséptico en el sentido de que él no la saca proactivamente de la prostitución porque no es viable. Son realidades muy complejas de gestionar y entonces comprendes muchas barbaridades, ¿no? O sea, te das cuenta de que hay gente que está muy mal de la cabeza, porque el cliente más habitual es un occidental. O sea, no es... son occidentales, joder. Claro, o sea, no es... El cliente que sostiene esa industria no es un local sin cultura, sin acceso a información, al que podrías exonerar de responsabilidad casi, aunque no, pero que no sé, que podrías minorar la condena eterna que tendría por violar a un niño, ¿no? Son tipos que vienen de Europa y que el perfil pues es un señor maduro de 60 y tantos que se coge un avión a Madagascar, bueno, se coge 2 o 3 aviones hasta llegar allí, a donde estábamos, y paga $8 la noche por poder violar a una niña de 10 años. Y si la niña es virgen, paga más. Y les hacen todo tipo de barbaridades. Esta es la última, pero ya os digo, esto no es una excepción. O sea, estas realidades y barbaridades similares las encuentras en muchos lugares. Yo viví 3 meses, tío, en Turkana, en el norte de Kenia, haciendo presas. Ya ves. Y fue una locura. O sea, estábamos justo entre Sudán, Etiopía y sí, esto es norte de Kenia, ¿no? Que es una zona desértica. Hemos trabajado con Aguara también, sí. Súper desértica y muy armada. O sea, como hay 3 países que justo colindan en un mismo sitio, por las noches tiros era brutal, tío. Era brutal. O sea, yo no sé, más Kalashnikov que en tu vida ahí. Sí, nunca en mi vida he visto tantas, tío. O sea, nunca... Yo cuando me apunté no sabía lo que estaba yendo, realmente. O sea, yo lo iba a saber y no dejo que un hijo mío vaya a eso ni de broma. O sea, me pareció... ¿Te arrepientes de ir tú? No me arrepiento para nada. ¿Y entonces por qué no dejas a tu hijo ir? Porque me parece que pues, tuve varias situaciones, o sea, las situaciones más fuertes que he tenido en mi vida en las que he pensado, a lo mejor en 15 minutos estoy muerto.
Sí, que a ¿Sabes? veces... O sea, es una cosa que yo, o sea, yo lo agradezco mucho. Lo que no me gustaría nada es que un hijo mío pasase por ese riesgo. O sea, que si vive lo mismo que yo... Es que sin riesgo. No, está claro, Sin claro. riesgo pero no hay vida, tío. Sin está riesgo claro. no hay... 100%. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces, a lo mejor desde aquí vemos el voluntariado como algo muy bueno y seguro, ¿sabes? Porque no piensas, o sea, vas a ayudar, entonces no piensas que te pueda pasar nada. Y luego cuando estás ahí metido en, ¿no? Bueno, es que, tío, o sea, es que no solamente es la Kalashnikov, es que había arañas del tamaño de tu cabeza. O sea, Sí. que es que cada mañana me despertaba y decía, tío, o sea, la tengo encima, ¿sabes? En una mosquitera, tío, trepando. Y digo, o sea, no estamos acostumbrados en el mundo en el que vivimos ahora mismo, tío. Tú no tienes miedo de prácticamente nada, sobre todo aquí en Madrid, o sea... Fíjate, no estoy de acuerdo con lo que has dicho, tío. Lo que a mí me preocupa es que tenemos un montón de miedos de mierda. Sí. Claro, O exacto, sea, estoy creo de que acuerdo. somos una sociedad con muchísimos miedos de cosas que no deberían darnos miedo y con muchísimos miedos de cosas que nunca van a pasar. Sí. Y en el fondo vivimos acojonados sin ninguna razón para vivir acojonados. Porque lo que tú dices, si lo analizamos objetivamente y nos comparamos con la vida de la mayoría de la gente, no hay ningún peligro o no hay casi peligros y no hay nada que temer. Y sin embargo vivimos con una ansiedad y un acojone como, sobre todo yo creo que un rollo de la comunicación y de los medios, que parece que vivimos con un miedo existencial a que haya una tercera guerra mundial, una siguiente pandemia, o sea, es como que una especie de preapocalipsis O sea, muy raro, ¿no? No solo eso, o sea, sino con cosas muchísimo más tontas, como yo qué sé, o sea, la gente vive con una ansiedad constante sin saber ni siquiera por qué tiene esa ansiedad o por qué tiene ese miedo. Total. Porque tenemos tanto tiempo para pensar y tanto tiempo como... O sea, yo entiendo que antiguamente cuando la gente estaba más pensando en tengo que trabajar y darle comer a mis hijos, pues no había momentos para tener ansiedad. O sea, si tenías ansiedad no te daba No te tiempo. podías O sea, permitir el lujo no te de... podías permitir el lujo. Y ahora mismo tenemos tanto lujo que vivimos en un... Y además es que es un fenómeno que se da mucho en el tema ansiedad, que es el síndrome catastrofista, que quiere decir básicamente Ese preapocalipsis, ¿no? que o sea, a ti la ansiedad te lo crea una incertidumbre que no tienes. O sea, tú tienes una incertidumbre sobre un montón de cosas y tu cerebro lo que no puede vivir es con esa incertidumbre. Entonces a lo que te lleva es a rellenar la incertidumbre con el peor caso posible que te da certeza de lo que puede pasar, que por lo general suele ser lo peor y que no pasa en el 99,9% de los casos. Entonces es un poco eso, o sea, no sé por qué hemos acabado hablando de miedos, pero es verdad que y sobre todo, sobre todo metiéndonos en materia de tema emprendimiento y tal, si tenemos miedo simplemente de existir, imagínate el miedo que puede tener la gente a emprender, ¿no? Que es como o sea, el mayor salto de fe que puedes dar cuando acabas de empezar. Bueno, o sea, en mi caso justo te lo voy a quitar de en medio un poco el salto de fe porque yo fui totalmente inconsciente, que supongo que la mayoría también lo somos al principio. Creo que sí, Yo creo que hay un todos. factor O sea, de inconsciencia importante. sobre todo cuando eres muy joven, ¿no? Porque te pilla muy joven y todo el mundo te dice qué valiente, tal. Y yo cuando me decían qué valiente, tal, no sé qué, yo decía, tío, que tenía un síndrome del impostor brutal. Porque decía, tío, yo en ningún momento tuve miedo. ¿Y ya se te ha quitado el síndrome de impostor? Nunca. A mí tampoco. Nunca. O sea, Convivo con él diariamente. pero me parece bien. Sí, yo también. Me parece bien porque me parece que siempre, o sea, me da algo para despertarme por la mañana y poder conseguir algo que yo todavía ni me creo que lo tengo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, sí, en fin, o sea, que... Esto del miedo que dices, lo veo mucho con los hijos. Ahora que tengo un hijo pequeño, 14 meses, miro a mi alrededor y veo que la gente vive con un miedo brutal de que a sus hijos les pasen cosas todo el rato, ¿no? Y entonces no dejas ni que tu hijo se caiga al suelo solo. Y creo que eso es un problema porque ese miedo que nosotros tenemos se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos y lo estamos convirtiendo en su status quo. Y les estamos convirtiendo en niños burbuja, en niños con mucho miedo y mucha precaución desde que son muy pequeños. Les estamos transmitiendo, les estamos heredando ese miedo tan loco que tenemos y tan irracional. Sí, un poco lo que me decías de mandar a tus hijos a África, que puede ser... O sea, Sí, es verdad, conecta con lo que decías conecta antes, todo, ¿no? o De sea, tu hijo. Sí, o sea, y lo entiendo muy bien porque yo lo veo mucho, sobre todo con, o sea, pues amigas mías que han tenido hijos, amigos míos que han tenido hijos. Hay como una especie de fenómeno generalizado de miedo, completamente. O sea, mi hijo tiene que hacer exactamente esto, me he leído un libro de tal, que mi hijo no sé qué. Y tío, yo lo pienso y digo, o sea, mi madre cuando me tuvo a mí, seguramente bebiese alcohol, seguramente fumase, seguramente me soltaba un día ahí, si lloraba no pasaba nada, ¿sabes lo que te digo? Y ahora hay un montón oye, el niño tiene que ser perfecto y lo que estamos creando es un poco una sociedad de gente que para mi parecer, dentro de unas generaciones veremos que va a ser gente muchísimo más débiles de lo que eran antiguamente. Sí. Creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Pero No, yo está creo que claro, eso ya sí. ocurre, ¿no? Sí, Hay, sí. hay ¿cómo es la frase esta que dice
em, hombres débiles crean tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles, ¿no? Y Es yo, un círculo completo. es un círculo vicioso que se repite en la historia una y otra vez, y yo creo que ahora estamos, por desgracia... En el tiempo más fácil de la historia. Sí, sí. O sea que probablemente creemos las generaciones más débiles de la historia. Probablemente sí. Y yo lo veo también, o sea, yo creo que eso se ve en la gente inmediatamente más joven, ¿sabes? Que notas mucho la diferencia de cómo podías a lo mejor ser tú hace 10 años o 12 años y ves cómo son ante unas tesituras y ante otras, y eso es inevitable compararlo, ¿sabes? Y yo también creo que tiene mucha influencia en todo esto la tecnología. O sea, que vivimos en un mundo rodeados de tecnología, que la tecnología también nos hace tontos, nos hace la vida más fácil en muchas cosas, pero también nos hace que nos esforcemos menos, ¿no? A ver, yo justo aquí hablando de miedos, tío, quiero entrar en un tema que hemos hablado justo antes de cámara, que es, porque yo, o sea, he hablado contigo justo antes y te he dicho, oye, tío, yo creo que todos los emprendedores podemos tener cierto miedo antes de empezar, pero creo que tú has decidido pasarte el juego de los sectores más complicados que hay, ¿no? O sea, porque decides meterte en una empresa de agua, que debe ser muy complicado, para luego meterte de lleno en un proyecto de coches eléctricos españoles. O sea, que es como... Debe ser... O sea, yo me pongo a pensarlo, tío, y no sabría ni por dónde empezar. Sí, pues empiezas con la absoluta inconsciencia, ¿no? Que decíamos antes. Y yo, pues, creo que siempre he empezado proyectos no por encontrar oportunidades en el mercado, luego las busco, ¿no? Una vez, pero más por intuiciones de tratar de pensar que hay lugares donde hay oportunidades de hacer cosas que tengan sentido, ¿no? No tanto de mercado como cosas que, pues, de una manera más etérea tienen sentido, creo que son buenas para el mundo y luego ya les busco la manera de encajarlas en el mercado, ¿no? Y sí, los dos proyectos, tanto Aguara como Liux, son proyectos muy de propósito o absolutamente basados en propósito, a los que luego hay que dar un sentido de mercado, claro, porque si no, no hay escalabilidad. Y yo siempre me he empeñado en que el propósito y el mercado se retroalimenten, porque si tienes un proyecto con mucho propósito, pero no consigues un encaje en el mercado, o tienes un proyecto que tiene mucho encaje en el mercado, pero no consigues que tenga un propósito, para mí vives cojo, ¿no? Entonces yo creo que es una simbiosis virtuosa si lo consigues, que es lo difícil, ¿no? Porque hay veces que lo fácil, cuando vas al mercado, a veces que lo fácil es, pues, hacer las cosas de la manera en la que no crees que deberías hacerlas, ¿no? Sí. Y eso te facilita a veces mucho los caminos. Y cuando tienes un proyecto con propósito claro y propósito como muy firme, pues te pones tus límites, ¿no? Pero sí, son dos proyectos de mercados con sus complicaciones. El agua, pues al principio todo el mundo nos dijo que era una locura, que es un mercado complicadísimo, con muy poco margen, dominado por multinacionales, en el que no puedes montar una estructura pequeña, con una parte industrial, con una parte de mercado muy compleja, muy competitiva. Y los coches, lo mismo o peor, ¿no? Yo siempre pienso que hay dos factores de complejidad en proyectos industriales. Un factor es la complejidad del producto y el otro factor es la complejidad de la producción derivada de la necesidad de productividad. Entonces, los dos ejemplos extremos son el agua, es un producto muy sencillo, pero la complejidad de producción es muy alta porque tienes que hacer 30.000 botellas por hora. Entonces tienes un proceso productivo que tiene que replicar 30.000 botellas por hora y que eso le da complejidad al proceso productivo. Pero el producto es sencillo. El extremo opuesto son los cohetes. Es un producto muy complejo, pero haces muy poquitos al año. Entonces no hay una cadena de producción, es casi una artesanía, ¿no? Sí. El coche tiene las dos. Sí, El coche es muy complicado porque tienes un producto muy complejo y un proceso productivo muy complejo porque requiere seriar y requiere una productividad complicada. Entonces sí, pues es un sector muy, muy, muy chungo, pero también un sector apasionante, ¿no? No, O sea, sí, a sí, nivel sí. de... Me rompe la cabeza, tío, pensar cómo eres capaz de dividirte esa bicefalia para las dos empresas. Cuéntanos un poco, cómo lo consigues, tío, porque es muy Bueno, complicado. son roles distintos.
en cada una de las dos. O sea, en Aguara he tenido un rol ejecutivo de dedicarle 14 horas al día durante muchos años. Ahora tengo un rol pues, más de estar en el consejo y estar dedicado a temas más puntuales de impacto, innovación, productos nuevos. Viajo un par de veces al año a proyectos, pero es un rol un poquito más de estratégico. Y en Liux pues he hecho esas 14 horas al día ahora ejecutivas, ¿no? Y lo bonito es que Liux está en esa fase en la que los proyectos te generan mucho estrés. Sacar adelante un proyecto de este tipo en un lugar como España, en un momento como este, está siendo una odisea brutal. Pero Aguara está en un momento muy bonito. Entonces, Aguara de alguna forma eso es como que respiras, ¿no? Y Sí. cuando Porque tengo que ¿en dedicarle qué tiempo... momento diría, o sea, Aguara está en un momento muy bonito, ¿qué significa para ti? ¿Por qué crees que es un momento muy bonito para la empresa? Bueno, en 2022 metimos a Estrella Galicia, Ujú, a Hijos de Rivera, de socio, en una ujú, operación bastante rara porque entraron como socios de de una empresa sin ánimo de lucro. ujú, De hecho, es un caso de estudio que estamos haciendo con una universidad grande y tal, ujú, porque es una anomalía dentro ujú, y, y desde entonces ellos han cogido la responsabilidad del desarrollo comercial ujú, y desde el equipo de Aguara nos hemos quedado con la parte de impacto y luego compartimos todo lo que es marca, posicionamiento y ujú, demás. Entonces eso nos ha permitido pues crecer en ventas. Además hemos lanzado zumos, estamos ujú, diversificando en distintas categorías y todo eso al final redunda en que nuestra misión tenemos mucho más presupuesto para hacer proyectos, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues este año haremos más de 300.000 euros en proyectos y cerraremos el año con casi 200.000 personas a las que vamos a llevar agua potable Wow. después de estos casi, no Sobre sé, todo en 9 África y años. en Sudamérica. África, Latinoamérica y Asia. Hacemos mucho proyecto en Asia, solo en 2 países, en India y Camboya, pero es Ujú. verdad que hay mucho proyecto en los dos. Y luego son 28 países en total, son 5 o 6 en LATAM y el resto casi 20 países en África. Wow. Impresionante. Impresionante, tío. Yo, a ver, y en este podcast nos gusta mucho hablar sobre fracasos, Hmm. ¿vale? Porque es una cosa que yo creo que todo buen emprendedor o sea, ha tenido, ha sabido... Bueno, si estás donde estás es porque has sabido superarlo de alguna manera. Y yo te he seguido mucho tu carrera en ambas, pero en Liux sé que ibas a sacar un coche como muy potente, muy tipo Tesla. O sea, corrígeme si me equivoco con eso. Pero un coche como muy potente y de repente tuvisteis que pivotar como a un coche mucho más pequeño, ¿no? Sí. Fue uno de los momentos más duros a nivel profesional. Nosotros veníamos de un momento, pues, la fase 2018-2021 en el mundo startup fue una fase de mucha pasta, de Ujú. mucha burbuja, de muchas valoraciones disparatadas, mucho capital en el mercado. Y nosotros levantamos dinero pues, en ese paradigma, ¿no? Para hacer un proyecto que respondía a ese paradigma. O sea, en ese momento había muchas startups que iban a ser la próxima Tesla, ¿no? Y parecía posible porque podías levantar mucho dinero, podías montar mucho equipo y podías desarrollar muy rápido y bueno, levantamos pasta y arrancamos en febrero del 22 y en noviembre del 22 presentamos una unidad funcional de ese coche del Liux Animal, que es el que dices que es tipo Tesla Model 3, efectivamente es el mismo segmento, un coche que estaba lleno de innovación, pero que hicimos en 9 meses. Entonces fue la currada más bestia de nuestra vida. De hecho, hay varios periodistas y youtubers que no se creyeron que habíamos hecho ese coche funcional en 9 meses, que decían que era una maqueta de barro, que lo habíamos subido al escenario con un radiocontrol. O sea, ahí Sí, sí, leí cosas que había decían posverdad de que era todo un buggy tipo. de, un Sí, buggy de sí, sí, golf o y sea, tal. de todo, de todo. Una inventiva muy creativa. Y, pero durante el año 2022 vimos un cambio de ciclo total. O sea, eh, 2, 3 tendencias principales. La primera es que se acababa la abundancia de pasta en Ujú. capital riesgo, principalmente porque los tipos de interés subían. Entonces, cuando suben los tipos de interés, pues generalmente tienes rentabilidad en cosas muy seguras. Pues oye, compras bonos del Estado americano y tienes un Sí. 5% de rentabilidad Ujú. sin riesgo, ¿no? Entonces, Sí. ¿para qué vas a invertir en riesgo si ya tienes rentabilidad en no riesgo? Ha habido lo que se ha llamado un VC Winter, o sea, un invierno del capital Sí. riesgo,
y nosotros veíamos que desarrollar ese coche, esa categoría que requería tanta inversión, iba a ser imposible. Después vimos que las proyecciones de electrificación de esas categorías de turismos masivas pinchaban, o sea, lo que te decían los McKinsey y tal, que iba a ser la electrificación rapidísima, no estaba pasando, con lo cual íbamos a una categoría donde iba a haber menos demanda de lo previsto, y luego además venían los chinos muy fuerte, con lo cual la oferta iba a ser más abundante para una demanda menor. Y encontramos una categoría, que es la categoría de vehículo ligero urbano, que sí que crecía, donde la electrificación ya era la opción tecnológica más razonable, más barata, más competitiva, más todo, y decidimos centrarnos ahí. Ha sido la salvación del proyecto. O sea, si no hubiéramos pivotado a finales del 22, pues no seguiríamos vivos. No existiría la compañía. No existiría la compañía. Porque ahora mismo tenéis operaciones en el caso de Liux en España. Sí. Vale. En España hemos hecho el I+D, todo el desarrollo de producto, todo el desarrollo de tecnología, porque el coche lleva varias tecnologías desarrolladas internamente. Y luego ahora estamos montando la fábrica donde vamos a ensamblar los coches. ¿En España también? Sí. ¿Dónde? ¿Se puede saber? Todavía no lo hemos, Vale. no lo hemos publicado. Pero bueno, en breve ya la fábrica ya está montándose. Y O sea, esa de hecho, tecnología- dentro de 2 semanas la línea está terminada de montar prácticamente. O sea que... O sea, ¿y cuándo se empiezan a vender los coches? O sea, Pues depende de lo que tardemos en sacar coches de línea terminados y vendibles. Pero bueno, la línea arranca en enero. O sea que ahí hay siempre, o sea, cuando montas una fábrica de coches no hay un botón que le das salón y ya empiezan a salir. Sí. Es No. una rampa de aprendizaje y de encaje de muchas cosas. Al final no es solo ensamblar un montón de componentes, es conectar con los proveedores, hay una cadena de suministro, hay una logística, hay unas calidades que comprobar. O sea, es un proceso súper complejo Claro. que hay que ingresar para que los coches salgan bien y sean vendibles y no tengas mil problemas luego. ¿Has tenido alguna vez, porque yo entiendo que en Aguara al final pues la empresa tiene 10 años, ¿no? Más o menos. Éramos, pues, más o menos tenemos la misma edad, yo creo que todos la misma edad, éramos más jóvenes, entonces tienes un punto de ilusión, tienes probablemente en esa época menos responsabilidades, entonces a lo mejor pues en un proyecto con tanto propósito nunca se te cae el hecho de decir lo dejo. Pero en Liux, por ejemplo, ¿has tenido algún momento de decir con tantos reveses, con tanto tal de decir aquí lo dejo, no puedo más? Muchos. En los dos. En los dos. Sí. Sí, en Aguara también. Sí, y además coincide en invierno y por las noches. O sea... Gran momento. Sí, no, pues esto es química. O sea, Sí. el cerebro es una entidad química que cuando se desbalancea te juega muy malas pasadas. Entonces, pero ya te vas conociendo, ¿no? O sea, yo la última que tuve hace unas semanas, estaba hablando con mi mujer y le dije, bueno, estoy rayado, preocupado por esto, tal. Y al final de la conversación le dije, pero bueno, mañana por la mañana lo voy a ver de otra forma, así que da igual, vamos a dormir. Es como, mira, Sí, no sí. es tan grave y ya está. Total. Y realmente el tema del propósito para mí es lo que te saca adelante. O sea, si en momentos de decir esto no tiene sentido, lo dejo, es demasiado, lo dejamos incluso, o sea, porque a veces no son conversaciones en mi cabeza conmigo mismo, es pues con tus socios. Si sigues adelante es por el propósito, porque si es por, no sé, por vivir mejor, Sí, por ganar más pasta, lo que sea, sí. o sea, es que no haces esto, pero ni de coña, Ni de coña. pero ni loco, o sea, Sí, sí. pero o sea, te estás suicidando. Te voy a hacer una pregunta un poco más profunda, a ver qué opinas. A ver, es una cosa que yo me pregunto mucho a mí mismo, ¿eh? O sea, yo muchas veces me paro a pensar y esta es una pregunta bastante recurrente. Y es, ¿qué te dirías a ti mismo, o sea, a tu yo que está empezando a emprender ahora mismo? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué le dirías Hace 10 años. hace 10 años? Le diría que aprenda a que las cosas le importen menos. No sé si serviría. Y a veces tengo esto es una cosa que hablo con mi mujer también. Mi mujer es la que me aguanta. Entonces, claro, las conversaciones estas profundas las tengo con ella y con mi psicóloga. Entonces las dos me dicen, te tomas las cosas demasiado en serio. Te las tomas como muy, muy, muy profundas. Y luego
resulta que no eran tan graves, ¿no? O sea, hay muchos episodios de, wow, esto es gravísimo, lo tengo que solucionar, o si no tal, y luego resulta que, pues, mira, lo solucionas y ya está. Entonces me dicen, eres un alarmista, ¿no? Y digo, vale, sí, soy un alarmista, pero igual por otro lado, si no me alarmara tanto, no me centraría tanto en solucionarlo y no, ¿sabes? Y no saldría adelante, no lo sé. Pero hay veces que estoy demasiado obsesionado con que las soluciones las tengo que poner yo y con el tiempo te das cuenta de que tú eres bastante menos importante de lo que crees en los proyectos. Bastante más prescindible de lo que crees en los proyectos. Yo tuve un burnout en 2020, la pandemia, cuando parecía que Aguara teníamos que cerrar, se caía, fue un desastre aquello. Todos parecíamos lo mismo. Yo saqué un vídeo diciendo que me iba a tomar por saco. Nosotros teníamos un proyecto interno que era el funeral de Aguara, que luego no lo celebramos nunca, gracias a Dios. Pero recuerdo que estuve 2 meses sin trabajar. O sea, peté a lo bestia, tuve que medicarme, o sea, fue la primera vez que fui a la psicóloga, al psiquiatra y tal. Y estuve 2 meses fuera y cuando volví todo estaba bien. Todo estaba mejor de lo que yo lo había dejado, ¿no? Y fue una lección muy bonita porque realmente me demostró que soy bastante menos importante de lo que a veces me creo, soy bastante más prescindible de lo que creo. Fue una lección de humildad muy chula y el problema es que hay veces que esas lecciones no terminas de interiorizarlas, ¿no? Luego vuelves a tus inercias y entonces, no sé, trataría a ese yo de hace 10 años de meter en la cabeza que no es tan importante, que él es un obrero, pero que el que construye la casa es Dios. O sea, que se deje llevar. Tío, es que yo, o sea, he llegado a muchas conclusiones no haciéndome esta pregunta a través de los años. Y yo creo que la solución a la que he llegado y la que más, o sea, yo te diría que si yo hablase con mi yo del pasado que estaba empezando a emprender, no le diría absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, yo creo que todo lo que he hecho me ha llevado a estar donde estoy ahora mismo. Y todos los tortazos que me he pegado y todo lo que he hecho me ha convertido en la persona que soy ahora mismo, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo me diese un consejo para intentar evitarme ese tipo de mal, el resultado no hubiese sido positivo ni de broma. Sí, al final aprendes más de los errores, ¿no? O Sí, o sea, sea, sí, si, justo. si te hubieras evitado errores a ti mismo, probablemente habrías aprendido menos en el camino. Exactamente. Claro, O sea, 100%. y bueno, o sea, siguiendo con la parte un poco más profunda, ¿no? De esas entrevistas que al final estamos hablando mucho de lo que es el proyecto y demás. Y yo en realidad quiero saber un poco cómo piensas, ¿no? O sea, quiero que le dejes a nuestros oyentes algún tipo de conocimiento, que creo que has dejado mucho ya, pero que puedan aplicar un poco a su propio emprendimiento, a su propia vida incluso, ¿no? Es una responsabilidad muy grande esa, ¿no? Bueno, No sé yo si cada uno, soy la persona para... cada uno tenemos nuestra forma de verlo, ¿no? Entonces al final habrá gente que se lo tome bien y o sea, hay gente que le sirva y hay gente que no. Con que consigamos ayudar a alguien, a mí me vale. Entonces, es una pregunta que yo creo que justo puede ser de los pocos invitados a los que la respuesta me queda bastante clara, pero si el dinero y el estatus no fueran parte de la ecuación, ¿qué harías? Quiero pensar que lo mismo. Es la respuesta que me sale como muy inmediata. O sea, eso es lo que me da paz y lo que considero felicidad, ¿no? O sea, en el camino hay momentos súper súper duros, burnouts que hablábamos, momentos realmente bajos, pero siempre he tenido la paz de que si en un momento determinado miro para atrás, al menos me puedo decir a mí mismo con paz que he intentado hacer las cosas con la mejor intención y por razones que merecían la pena. Eh, lo habré hecho mal, me habré equivocado, la habré cagado 1000 veces y sin duda, y son muchísimas, pero creo que al menos está el intento, ¿no? Entonces, creo que habría hecho lo mismo porque por dinero no he hecho nada. Por eso me parecía que la respuesta Claro, iba a ser fácil. por eso. Sí, sí. Y quiero pensar que por estatus tampoco. Lo que pasa es que estatus es una palabra quizás más abstracta, más etérea, menos definible. Y supongo que todos en el fondo estamos tratando de defender o de proyectar o de construir un estatus que podemos
construir o definir de muchas maneras distintas, ¿no? Sí, no tiene que estar el dinero. Y probablemente yo tenga mi definición de lo que es estatus y igual es distinta a la de otros, pero igual a mí me condiciona, igual a mí también me limita, igual a mí también me encasilla, ¿no? Y no creo que sea 100% libre de autoimponerme ese tipo de limitaciones, cada uno con las suyas, pero supongo que todos estamos sujetos no sé, a esas construcciones que el ego hace y que tienen, en cada uno tienen su forma y tienen su retrato, y el mío seguro que tiene alguna forma y algún retrato que consciente o inconscientemente estoy persiguiendo y que a veces me traiciona. Te voy a hacer una pregunta bastante... Esta es un poco más divertida, pero que es una pregunta que yo... O sea, yo la leí o sea, la leí como hace un par de meses en un libro que me estoy leyendo. Y la leí y dije, coño, igual, o sea, que me dejó como clarísimo justo lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Y la pregunta es, si tu vida fuese una película, ¿qué crees que la audiencia estaría gritando ahora mismo que tendrías que hacer? Joder. A mí me vino así, o sea, en el segundo dije, bueno, pues sí, esto es justo lo que tengo que hacer. Así. Pues tío, no sé, no lo sé porque además, ¿por qué nos tiene que importar lo que a la audiencia le importa? No nos tiene que importar. No. Bueno, Estoy no de nos acuerdo. importa, no nos importa. Estoy de acuerdo. Es más un ejercicio para que tú te des cuenta de lo que tú de verdad sabes lo que tienes que hacer. ¿Vale? Y a lo mejor estás evitando por alguna razón. ¿Vale? Sí, o sea, sí, quizás Esa es una pregunta que yo me hago de otra forma a veces, que quizás es una manera similar, ¿no? De pensar, que es, ¿qué quiere Dios de mí hoy? Ujú. ¿No? Y supongo que estamos buscando la misma respuesta, ¿no? Con Yo las creo que dos sí, yo creo que preguntas. sí, yo creo que sí. Y es la pregunta más complicada de tu vida, ¿no? Porque es una pregunta que tiene implicaciones de largo plazo, de corto, o sea, sirve para ahora mismo, para esta conversación y para la siguiente palabra que tengo que decir, pero sirve para el plan de vida que tiene que definir la esperanza de vida que me queda, ¿no? Entonces, es un preguntón. Es una pregunta un poco para buscar propósitos, ¿sabes? Sí, sí. Y no lo sé, no lo sé. Creo que ahora mismo Es una respuesta súper válida. es apretar el culo. Sí, claro. Ahora mismo creo que Dios me está diciendo aprieta el culo, tío. Ponte en modo guerra Aprieta saco. que vengo. Sí. Es que, o sea, hay una frase que me gusta mucho a mí, que justo es de esto. Y es, la magia que estás buscando está en aquello que estás evitando. Que lo puedes aplicar a prácticamente todo en esta vida, ¿no? Puede ser el trabajo que estás evitando hacer, puede ser tener la conversación que te está faltando hacer, que te está faltando tener con alguien que deberías tener y estás echando para adelante. Puede ser ese mail cabrón que te han mandado hace una semana que no has respondido y que tienes que responder ya, pero te da muchísimo agobio, muchísima pereza y que te está un poco como complicando un poco la vida ahora mismo, ¿no? Y que tío, al final con la cantidad de cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día es muy difícil, ¿no? No tener ningún tipo de esas cosas que sabes que tienes que hacer y no estás haciendo. Sí. Ayer tuve una conversación similar con mi mujer. Ya te digo, es la que me aguanta. Y además le mola también rayarse, ¿no? Entonces está bien porque nos Retroalimentamos un sí, poquito. a saco. Y lo que decíamos era, un poco lo que pensábamos era, estamos en el lugar que tenemos que estar, estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿no? Un poco a raíz de eso. Y a dónde llevan las vidas que estamos viviendo y la gente que tenemos de ejemplo por delante ha construido o se ha construido de una manera que a nosotros nos sirva de referencia. ¿Queremos ser como las personas que van por delante de nosotros o queremos ser de otra forma? ¿A quién admiramos, no? Y la pregunta a quién admiramos creo que te dice muchas cosas, porque hay veces que estás viviendo un tipo de vida que si miras más para adelante en el camino que tú sigues o un camino similar encuentras a personas que igual no admiras. Y si piensas en la gente que admiras, igual tiras para atrás y han recorrido caminos distintos al que tú estás. Y entonces, eso te empieza a decir que igual el camino es otro. Y es heavy porque hablábamos ayer justo de esto y decíamos, ¿a quién admiramos? Y
Aquí no Nos salía ¿Y quién- gente y- como... ¿Quién os salió? Nos salía... Hablamos de una persona concreta que es la que os acabo de decir, porque el viaje de junio a Madagascar lo hice con ella. Y hablábamos de José Luis Guirao, que Ujú. lleva la ONG allí. Y decíamos, estamos haciendo un camino que no es tan parecido al de José Luis, es más parecido al de otras personas. Esto nos está diciendo cosas. Sí. Y claro, tiene implicaciones heavies. Tiene implicaciones Porque muy heavies. una vida como la de José Luis Guirao no es ni remotamente cercana a todo esto que vivimos. No aquí. tiene Sí. absolutamente nada que ver, es una vida de entrega completa. O sea, si en el momento que te empiezas a plantear, es un cambio de vida de 160 grados. O sea, no es un... O sea, también es verdad que yo creo que puedes admirar a gente sin necesidad de querer ser esa persona, ¿no? Sí, Sí, O sea, 100%. creo que hay mucha 100%. gente que admiro y que me parecen imprescindibles en mi forma de pensar y en todo, y que yo no me atrevo... O sea, para empezar, hablando de miedos, no me atrevería a tener su vida. Y sobre todo en el caso de este señor, pues creo que no sé si... O sea, no sé si es más tema miedo, tema más falta de yo qué sé. O sea, si le conozco, seguro que le admiro. En la situación en la que estoy en mi vida ahora mismo, me costaría muchísimo poder asemejarme a un 1% de esa persona. Sí, o sea, hay gente que te puede resultar admirable y no tiene por qué ser una referencia para ti, ¿no? Pero en este caso, me temo que para nosotros sí lo Sí era. lo es, ¿no? O sea, Ujú. nos generó la conversación incómoda y tuvimos que afrontarla, porque no reconocerlo hubiera sido una cobardía, Claro. ¿no? Y hubiera sido una falta de honestidad con nosotros mismos. Y sí que lo era, en ese caso. Y generó una conversación, pues, de esas que dices, ¡buah! Todo lo que estoy haciendo, a lo mejor voy en el camino que no es el mío, lo que sea, ¿no? Por lo menos planteártelo, Sí. ¿no? O sea, creo que no hay que tener miedo a hacerte preguntas complicadas. Ujú. Y hay veces que las evitamos demasiado, Las evitamos. Sí. porque no queremos enfrentar las posibles respuestas. Sobre todo en un cambio de vida. Sobre todo si la No, si la sobre pregunta... Las cosas que te sacan de la comodidad, del Exacto. status quo, del confort, ¿no? Exacto. Bueno, o de todo lo que has construido, que en tu caso es muchísimo, con muy joven, ¿sabes? Y que dices, joder, todo esto, porque es inevitable que lo pienses, todo esto que he hecho en 10 años y tal, y ahora de repente otra cosa que no tiene nada que ver, en un sitio que no tiene nada que ver, en un ecosistema que no tiene nada que ver, con otra gente que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, es un poco la vida del emprendedor, ¿eh? O sea, Sí. yo creo que ahí te has podido acostumbrar un poco a... Sí, Sí, 100%. Tengo mi camino establecido para hacer algo que al final hago todo lo contrario, y luego no solo hago todo lo contrario, sino que en mitad de hacer lo contrario, decido hacer todo lo contrario otra vez. Sí, ¿Sabes lo que te digo? Entonces, Pero es verdad que hay un principio que esto mis padres me lo metieron y lo convirtieron como en un cimiento, ¿sabes? Que es lo que has empezado, termínalo. Yo tuve una conversación con ellos como muy epifánica cuando estaba en tercero o cuarto de carrera, que llegué una noche a su cuarto y les dije, oye, después de pensármelo mucho y tal, quiero dejar la carrera e irme de misionero a vivir a Etiopía. Y claro, pues fue como que se cayera un misil en su cuarto, ¿sabes? Y al final la conclusión fue, está fenomenal que quieres hacerlo, puedes hacerlo si quieres, pero tú te has comprometido con tu carrera, con lo cual tienes que terminarla y después decides lo que quieras, ¿no? Tienes que cerrar tus compromisos. Entonces, cuando tenemos estas conversaciones no es para decir a la mierda todo, no, o sea, tienes que terminar bien todo lo que has empezado. Pero ¿y después qué? ¿No? Y no sé en qué espectro temporal se abrirán esas puertas, pero sí que nos gusta pensar en, bueno, ¿qué sería lo siguiente? ¿Qué puertas se abrirán y cuáles cogeremos? ¿No? ¿Qué dirías, vinculando un poco a esto, qué dirías de tu historia que ahora mismo está sin cerrar? De cómo te imaginas tú, del legado que esperas dejar, que yo creo que al final el legado en todos los emprendedores, empresarios es muy importante, y en tu caso me atrevería a decir que más, porque todo lo que haces tiene un fin, bueno, pues muy pegado al legado, ¿no? ¿Qué dirías en tu historia que sientes que está sin
sin cerrar. Es una pregunta bastante cargada, ¿eh? Porque, Joder. porque tienes que, o sea, o sea, yo te la daría un poco distinta, porque imagínate que sí que decides seguir a este hombre y iros a hacer algo parecido en Madagascar o cualquier país del mundo. Para eso, según tu mentalidad y la mentalidad de casi todos los emprendedores, tendrías que cerrar tu etapa previa, ¿no? Para poder hacerlo. Eso ¿Y para es. ti qué sería cerrar tu etapa? O sea, para ti qué sería, ya he llegado a cerrar mi etapa con Aguara y he llegado a cerrar mi etapa con Lius? Hoy no lo sé. Y además no creo que... Y además sé que no es algo que vaya a pasar pronto. O sea, son proyectos con vidas muy largas. Liux, sobre todo, es un proyecto que los tiempos de desarrollo, de llegar al mercado y de consolidar un proyecto de este tipo son muy largos. Y son proyectos que no llevan menos de 10 años. Entonces, ni lo pienso mucho ni defino un aspecto temporal porque todavía es tan largo que es construir en... No, o sea, yo personalmente no le veo el final. No, O sea, no. no sé dónde Hoy está. no, hoy no. No. Hoy no sé soy si capaz terminará, de... no sé si terminará nunca, ¿sabes lo que te digo? O sea, Pues igual no. No lo sé. Vives en esa contradicción, ¿no? De decir, me encanta lo que hago, va para largo, quiero seguir haciéndolo, merece la pena, pero también tengo otras ilusiones. ¿Cuándo llegarán? Pues yo sé que hoy no es el día y que además no es ni para mañana ni para pasado mañana, pero algún día puede que lleguen y queremos que no nos dé miedo. o sea, justo has dicho algo que me ha hecho cambiar lo que pensaba en ese momento, que ha sido, disfruto mucho de lo que hago, ¿no? Y yo creo que, o sea, mi respuesta ha sido, yo no sé cuándo terminará esto, y ahora lo tengo clarísimo. El momento que termine esto será el momento en el que dejo de disfrutarlo. O sea, el momento en el que decida que no estoy, a ver, un disfrute, ya te digo, o sea, un disfrute dentro del masoquismo que sufrimos los... Sí, un disfrute como estructural, ¿no? Sí, No, o sea, no, porque vas a tener un mes malo Sí, y... claro, o sea, Sí. o sea, no voy a tener un mes malo, voy a tener un par de años Sí, malos, exacto. y eso los voy a superar. Sí. Pero en el momento en el que no vea que ese disfrute va a seguir manteniéndose en el tiempo. ¿Sabes lo que te digo? Y luego que quizá hay que redefinir lo que es disfrutar, ¿no? O sea, creo que disfrutar, y sobre todo en el entorno de emprender, no es pasártelo bien, no es divertirte. No. Disfrutar es encontrar sentido a lo que haces, creo. O sea, quizás hay que salir de un proyecto cuando deja de tener sentido para ti. Y sentido ya entramos en una definición de algo que quizás es muy profundo y muy complejo, Sí. pero creo que hay que salir un poco de esa visión hedonista, ¿no? De yo estoy en algo porque me divierto o porque me genera placer. Nunca emprenderías por placer, ¿no? No, nunca jamás. No, y además es que yo creo que, o sea, nuestro placer o nuestro divertido, por así decirlo, creo que es como un inverso de lo que de verdad es el divertirse y el no, ¿no? O sea, yo hay momentos en los que, o sea, yo he montado 3 compañías, aparte de haber montado una al principio, y siempre he querido montar la siguiente en el momento en el que he visto que estaba muy tranquilo y muy bien. O sea, ha llegado un momento en el que he dicho, oye, estoy muy tranquilo, muy bien, esto está mal. O sea, Ya. mi cerebro me decía, esto no está bien. O sea, tú no puedes estar muy bien y muy tranquilo. O sea, ahora mismo tienes que empezar a hacer otra cosa. Y ahí fue cuando monté esta productora. Cuando estás cómodo, Exacto, es una señal de que tienes estoy que muy mal. moverte. O sea, y tenía ansiedad y no sabía por qué. Y fui al psicólogo, oye, ¿qué me pasa? Todo me va muy bien, ¿por qué me encuentro tan mal? ¿Por qué estoy como que no entiendo nada? Tal. Y me dijo, tío, igual tienes que volver a empezar. O sea, igual tienes que volver a las raíces. Y, tío, y me eché las cámaras a la espalda, me fui de cliente en cliente buscando como hace 10 años, ¿sabes? Y dije, tío, a mí lo que me mola es esto. Es el barro, es el sufrir, es el no saber qué va a pasar mañana. Pero porque tiene algo de adictivo, ¿no? El sentirte... Creo que no es tanto la adrenalina de la incertidumbre, pero sí la idea de estoy en camino por algo que me hace sentir útil. Exacto. Y me estoy moviendo por algo que creo que es bueno y que me hace sentir que hago algo, que deja algo positivo, ¿no? En el mundo. Porque creo que ese es el origen de todos los emprendedores. Hay excepciones, ¿no? Desde fuera, creo, se ve al emprendedor como una figura de alguien que lo que quiere es, joder, aprovechar una oportunidad de mercado, Ganar mucho dinero, petarlo, forrarse y jubilarse pronto y tal y cual. Y yo, mi experiencia no es la vuestra, pero es que la gran mayoría de gente que emprende que conozco es porque ha descubierto que puede hacer algo que mejora algo,
¿no? Que da un servicio mejor, que da un producto mejor, que soluciona una necesidad que existe, que soluciona, llámalo, no le llames necesidad de una cosa extrema, o sea, no hace falta ser la Madre Teresa. Hablo de el que monta YouTube era porque, joder, pues quería ser capaz de mandar vídeos entre gente de una forma fácil y tal. El que monta Facebook es lo mismo. O sea, todas las empresas que tienen éxito o están solucionando una necesidad. Creo que lo de crear necesidades llega luego, ¿no? Sí. Eh, Crear necesidades es Tú algo que se va empiezas perdiendo totalmente. solucionando necesidades. Sí. Y luego las empresas, cuando crecen mucho, creo que empiezan a crear necesidades para poder solucionarlas, para poder seguir creciendo, porque quizás llega un momento en el que ya no saben cómo crecer en esa solución, pero al menos el germen inicial es siempre, o casi siempre, o lo que yo he conocido es, jope, hay algo que podemos intentar hacer mejor, ¿no? Sí. Que podemos Sí. intentar mejorar en el mundo. No, y no hay mejor sensación que el momento en el que te das cuenta que sí que estás solucionando algo. O sea, el momento en el que dices, leche. esto, Es la leche. no hay dinero que pague eso, tío. O sea, yo, y supongo que sí que habrá gente que lo haga por dinero, pero estoy casi convencido de que toda la gente que ha empezado por dinero, durante el camino ya no se convierte en el foco. Porque cuando... No- yo creo que siempre, una vez llegas a un punto de dinero X al que tú tengas en tu cabeza, Sin eso, ¿eh? cuando lo consigues dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿sabes? ¿Ahora qué? O sea, ¿qué más hay? Pues sabes No. qué, que te voy a leer una cosa que el otro día apunté para grabarme yo en un vídeo que tiene exactamente que ver con esto. No es muy corto, ¿vale? Pero o sea, quiero que me escuchéis un segundo para ver qué opináis. Mira el coche que tiene, mira el reloj que lleva, mira la mujer con la que está. Para mucha gente eso es inalcanzable, así que parece valioso. Pero luego lo consigues y te das cuenta de que no es valioso. Simplemente es difícil de conseguir. Y eso es distinto, muy distinto. Lo que es valioso, de verdad, es aquello que te llena intelectual, emocional y espiritualmente. La mayoría de la gente inteligente entiende que hay valor en salir de tu zona de confort, que al otro lado de la incomodidad hay algo valioso. Nos dicen que las cosas que merecen la pena son difíciles de conseguir, porque si no fueran difíciles, no merecerían la pena. Así es como cosas que no tienen valor, pero sí son difíciles, se cuelan en nuestros deseos sin que nos demos cuenta. Conseguir algo que merece la pena suele ser difícil, pero que algo sea difícil no significa que merezca la pena. Y es un poco hablando exactamente de esto, ¿no? O sea, de conseguir dinero. Tío, hemos ganado dinero, pero es que yo no lo hago por eso, ¿sabes lo que te digo? O sea, a mí me están pagando por no trabajar. O sea, yo lo digo siempre, yo digo, ¿tú en qué trabajas? Yo no trabajo. Yo me paso la vida intentando solucionar cosas Sí. y al final me están pagando por ello, ¿sabes? Y Es un privilegio, ¿no? En el fondo. O sea, creo que también nosotros somos gente privilegiada, ¿no? O sea, cuando estás en la posición de poder elegir en qué trabajas, poder tener un trabajo que te genera, no sé, que intelectualmente te resulta un reto, que te hace crecer como persona. Yo siempre pienso que eso es una de las cosas de las que más agradecido estoy, ¿no? Porque si miras la realidad del mundo, la grandísima mayoría de la gente primero no eligen qué trabaja, no eligen lo que estudia, o sea, a ti te toca trabajar. Tu familia tiene un trozo de un terruño donde se cultiva arroz y tu padre y tu abuelo y tu bisabuelo se dedicaron a eso y tú lo vas a hacer. Se dedica a llevar un carro de un sitio a otro, pues tú heredas el carro y lo haces. O sea, en la gran mayoría del mundo y a lo largo de la historia, la gente nunca ha decidido o casi nunca ha estado en una posición de poder decidir qué quiero hacer, a qué quiero dedicarme. Eso es un lujo que nosotros estamos disfrutando y que todavía estamos tratando de encajar, creo, porque el ser humano creo que se desenvuelve regular en la abundancia de opciones, ¿no? Somos las primeras generaciones en las que hay mucha gente que puede tomar muchas decisiones. Sí. Y todavía no tenemos muy claro, creo que nos está generando a veces más ansiedad que felicidad el tener tantas opciones. Todavía estamos tratando de encajar esta nueva realidad, pero a pesar de ello creo que hay que sentirse súper agradecido. O sea, tío, es que poder dedicarte a algo que tú has elegido, poder estudiar, poder formarte, poder construir cosas que para ti tienen sentido y que es que eso es un privilegio Increíble. increíble. ¿Qué dirías, Antonio? Te voy a leer una frase y quiero que la completes, ¿vale? A ser posible con una o dos palabras. ¿Ok? Em, Está diciendo que hablo mucho. Al fin, no, cero. Al final, lo único que realmente importa en el mundo de los negocios
o de la empresa, vamos a decir, es El servicio. el servicio. Me gusta. Me gusta. Además, yo creo que alguna vez te he visto hablar sobre el servicio, ¿no? Puede ser Es que una empresa, como reflexión. un proyecto os sirve, y servir significa aportar, mejorar el día a día de alguien, mejorar una dificultad o una necesidad de alguien, o para qué está esa empresa en el mundo, ¿no? O sea, para qué están estas empresas de moda rápida o que venden mierda barata. Eso no te soluciona nada, eso solo te convierte en adicto y te crea necesidades. O sea, hoy en día hay cada vez más de esa economía super fast que lo único que estamos haciendo es fabricar basura, venderla barata y generar dopamina y convertir a adictos, ¿no? Entonces, para mí esas empresas son absolutamente prescindibles. El mundo, o sea, si desaparecieran mañana, el mundo no solo no sufriría, sino que probablemente sería un lugar mejor. Bueno, está uno de los estudios de temas de branding y tal más conocidos del mundo, que año tras año evalúa, entre otras cosas, cuántas marcas, que cada vez son más y exponencialmente más, porque cada vez hay más población y más todo, cuántas marcas, si desapareciesen de nuestro tal, no pasaría nada. Y están entre el 80 y 90% todos los años. O sea, significa que hay un 10% realmente de las cosas que nos impactan que no se plantean su utilidad. Dicen solo si desapareciesen, porque a lo mejor una de las que queda es Apple, que podría ser muy prescindible también. Lo que pasa es que somos adictos a precisamente a lo que estás diciendo, ¿no? O sea, es que hay un montón de empresas que no sirven. No sirve, claro. Sí, sí. ¿No La sirven? gran mayoría. O sea, El 90%. literalmente Claro, el no 90%. sirven. Claro. Entonces, pues Servicio, me gusta. Me gusta. Y yo creo que para terminar te voy a pedir simplemente que des un consejo para las nuevas generaciones de emprendedores. O sea, si pudieses dejar un consejo para los nuevos emprendedores que quieren empezar ahora y que a lo mejor motivas para que empiecen, ¿cuál sería? esta es la pregunta más jodida, más comprometida, porque, claro, cada vida es muy distinta y cada realidad es muy diferente, ¿no? Y yo desde mi realidad, lo que a mí me sirve igual no le sirve a otros, pero quizás si puedes, y más veces de las que creemos podemos. O sea, hay mucha gente que dice, yo no emprendo porque no puedo, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene miedo irracional a las cosas. Volvemos al principio de la conversación. Hay muchos miedos que no son reales. Y la gente ve emprender como una entrada en un entorno inseguro que no se puede permitir. Cuando en realidad seguramente sí, ¿no? Mucha gente no, lo que decíamos. Hay mucha gente que no tiene esas elecciones, pero mucha gente sí. Entonces yo creo que si puedes, métete en algo que realmente te apasione. O sea, no emprendas por emprender, no emprendas por ser tu propio jefe, no emprendas por ver si sales en Forbes, no emprendas por levantar una ronda, no emprendas por decir que eres emprendedor, no emprendas por moda, no emprendas por... Es que sobre todo hay razones para no emprender. Hay un libro muy interesante que es el libro negro del emprendedor que te dice todas las razones por las que no emprender, ¿no? No emprendas para ganar pasta, no emprendas para tener más tiempo, no emprendas... No, porque la mayoría de esas no son reales. Claro. Emprende porque has encontrado algo que te apasiona y que los días jodidos, que son muchos de los que hemos hablado, en los que dices lo dejo, van a ser la razón por la que sigues. Me gusta mucho y te voy a añadir, porque además que conociéndote y con lo que nos has contado, a mí un consejo que me dio, que además o sea, yo a mi abuelo le conté que iba a emprender, mi abuelo que ya murió, claro, mi abuelo no entendía muy bien qué estaba haciendo yo, no estaba metiendo una marca de zapatos de tacón y tal, y entonces él no me podía mucho, o sea, darme consejos sobre mi empresa, ¿no? Y le dije, abuelo, ¿tú qué harías? O sea, le conté un poco pues, todas mis penas en ese momento, llevaba a lo mejor un año, estoy jodido, estoy intentando sacarlo adelante, no sé qué cuántos, y me dijo, mira, tío, yo no sé qué decirte porque no tengo ni idea de tu sector, pero busca a una persona que te acompañe el resto de tu vida y que te apoye. Y con que esa persona sea la correcta, seguro que tu emprendimiento y lo que vais a intentar conseguir en la vida va a ir muchísimo mejor. Y dije, tío, pues puede ser incluso más importante, ¿no? O sea, al final Es que la vida es un emprendimiento en sí. O sea, claro. pensamos que emprender es montar una empresa.
¿no? Y la vida está llena de emprendimiento. Emprendimiento es, para mí, Todos los días, a todas horas. claro, para mí emprender es Sí, la sí. actitud de tratar de mejorar algo de lo que Sin existe, duda. ¿no? No, Entonces, sin duda. casarte, tener un hijo. Siempre No, Claro. pero es que ir salir a correr. O sea, salir a correr es emprender. Sí, sí. Es emprender porque no te apetece irte a correr Invertir en muchas ti, sí, veces. O levantarte, a tú que eres padre ahora pues, primerizo y desde hace poco, pues emprender, levantarte a las 4 de la mañana cuando te toques y te toca, lo que sea. y si puedo dejar una reflexión última, es que el mejor emprendimiento de tu vida es tu familia. Sí, O sea, al final emprender, si emprender es la vida en sí, no es solo la empresa que montas o el producto Ujú. que lanzas, es la vida en sí. Y necesitas encontrar al compañero de viaje, ¿no? Encontrar un buen compañero de viaje es fundamental, el mejor Sí. socio. La mejor sociedad que puedes hacer en tu vida es una gran familia. Y es curioso porque después de emprendimientos que a mí me han llenado muchísimo y que tienen un propósito brutal y que han sido, un regalo, de repente encuentras una mujer, te casas, encuentro una mujer, me caso, tengo un hijo, viene otro y digo, es que esto, o sea, está a años luz de todo lo demás que ya me parecía brutal, ¿no? O sea que, por lo menos en mi caso... Y es prácticamente una pyme, o sea, hay que gestionarlo de una manera muy parecida. Sí, total. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Antonio. Un millón de gracias de vosotros. verdad por este rato. Yo creo que se Vosotros nos por ha la hecho conversación. cortísimo a los tres. Yo me quedaría Nos todo quedaremos aquí... Increíble tener a Antonio aquí, fundador de Aguara, fundador de Liux y Premio Princesa de Girona. Muchas gracias y hasta Padre el y próximo marido. episodio. Padre y marido. Importante. Gracias a vosotros. Hasta luego.